el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Señor, declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey, tú eres el Rey, Señor. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, el resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Él nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey.
que nos salvó, al que nos limpió de nuestros pecados, al único y sabio Dios. Sea toda la alabanza, las riquezas, el honor y la sabiduría por los siglos de los siglos. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Díselo. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceñir, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
engrandecer, oh engrandecer. Preciados hermanos, tengan ustedes muy buenos días, un abrazo fraterno a la distancia. El tema de hoy día lo va a disertar el pastor Raúl Peña. Se trata sobre el ecumenismo. Entonces quiero, por favor, les pido que presten atención, y los que tienen interés en contar con este material, lo pueden solicitar, ¿no?, a la hermana Karen para que les envíe el link. Es un tema que tiene que llevarnos a reflexionar, ¿no? Para resumir, le voy a decir, últimamente está que mucha gente comenta que la religión divide, ¿no? Y en aras de la unidad, tenemos que juntarnos todos, ¿no es cierto? Porque Dios es amor, ¿no? Y entonces, ya en varios países se está dando que usted puede ir a un lugar donde se reúnen, están practicando esto, encuentra un día predica un pastor, otro día predica un sacerdote, otro día predica un imán, ¿no? O sea, un imán es una especie de sacerdote budista, ¿no? Entonces, lo que hoy día queremos saber si es posible eso. ¿Es posible que se pueda hacer eso? Y la Biblia nos va a decir que no, ¿no? Porque los principios de Dios no son negociables. Entonces, que Dios bendiga este tiempo, hermanos. Prestemos atención, ¿sí? Muy buenas, mis hermanos. Un placer una vez más de estar con ustedes en esta nueva ocasión y a la vez oportunidad que el Señor nos permite tener con este tema tan particular que me han solicitado acerca del ecumenismo como evidencia de una iglesia apóstata. El texto de referencia está allí en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 11. Permítame orar. Señor, te damos gracias una vez más con el ministerio de tu palabra. Ayúdanos en esta hora, en este tema tan vasto, tan polémico y tan particular. Te lo pedimos así con gratitud, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Hay dos características de las iglesias del Señor que el Señor aprueba. En primer lugar, una es la capacidad para detectar y no soportar a los malos y desenmascararlos al punto tal que su mentira pueda quedar expuesta. Y la otra es la capacidad para detectar y rechazar cualquier doctrina errada que solamente confunden y perturban a la iglesia. Ahora bien, hagamos un ratito una memoria y decir, ¿nos imaginaríamos a un apóstol Pablo escribiéndole a los cristianos en los 4 ángulos de la tierra, recomendando que presenten peticiones junto con los fieles, tome nota, de todas las religiones, oriental, griega y romana, para invocar, por decir así, el fin de una epidemia? Nos imaginamos al apóstol San Pablo allí en el Areópago de Atenas, predicando e invitando a sus oyentes, seguidores de varias filosofías y cultos paganos, a unirse en oración y cada uno invocar a su propio Dios como un signo de fraternidad. Para aquellos que tienen comprensión básica de la fe bíblica, esto es absurdo, absurdo. Pero fíjense, pero no para la iglesia tradicional, la iglesia católica, que organizó meses atrás, días atrás, un día de oración y ayuno dirigido a los creyentes de todas las religiones, bajo los auspicios de un comité llamado Superior para la Fraternidad Humana y Rezar Juntos. Ahí se alentó a todos los religiosos, católicos, musulmanes y personas de otras religiones o aún de ninguna religión, a rezar a su propio Dios e ideal personal para que cesara la pandemia. Ahora bien, ¿qué es lo malo en tener una perspectiva y un enfoque ecuménico? Es que la posición ecuménica ejerce una poderosa atracción sobre muchos. De hecho, un número cada vez mayor de personas
incluidas inclusive aquellas que tienen cierto conocimiento bíblico, se sienten atraídas hacia esa idea cuyo espíritu sigue diseminándose por doquier. La mayoría de los partidarios del ecumenismo creen honestamente que Dios desea que la unión religiosa se lleve a cabo, pero ¿será cierto? Es perfectamente posible ser sincero y a la vez estar equivocado. Por tanto, es necesario que todo creyente verdadero tenga el conocimiento de la palabra de Dios, porque de otro modo tal sinceridad sería inútil. Ahora bien, yo quiero en esta hora responder algunas preguntas con respecto a este tema. ¿Qué es exactamente el ecumenismo? En segundo lugar, ¿qué implicancias tiene el texto de Juan 17, que es el texto que se invoca para este ecumenismo? En tercer lugar, ¿qué diferencias tenemos con el ecumenismo actual? En cuarto lugar, ¿qué peligros hay y qué advertencias frente al comunismo? Frente al comunismo, al ecumenismo, perdón, ecumenismo. Ahora bien, ¿qué es exactamente el ecumenismo? La palabra ecumenismo se deriva de un antiguo verbo o vocablo latino, ecúmene, que significa un lugar donde viven personas diferentes. Ahora, en la actualidad, la palabra ecúmene se refiere a compartir creencias, fíjese, comunes como la inmortalidad del alma, el concepto trinitario, el domingo como el día del Señor y otras enseñanzas básicas y fundamentales. Ahora, pero en la práctica, el ecumenismo es un movimiento interreligioso que abarca muchas iglesias. Y estas van a asegurar que trabajan conjuntamente para superar sus divisiones, organizaciones y diferentes doctrinas, pero a expensas de la verdad bíblica. Su lema es la unidad en la diversidad. Pero la pregunta lógica es, ¿puede haber verdadera unidad en la diversidad? Y si la hay, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Mira el pensamiento siguiente. Unidad en la diversidad. Esta es la práctica y la enseñanza que anda a la moda hoy día dentro, aún fíjese, de la Iglesia del Señor. Los proponentes de estos errores dicen que no quieren división, quieren ser aceptados como hermanos fieles, quieren que sus doctrinas erróneas sean aceptadas como opiniones. Y de esto hablamos cuando decimos, fíjese, unidad en la diversidad. Porque tales hermanos quieren que haya unidad, aunque haya diversidad o diversidad en la enseñanza sobre la doctrina de Cristo. Tome nota lo sutil de esto. En cuarto lugar, la cooperación, la transparencia y el respeto recíprocos obviamente son valores indispensables en cualquier sociedad civilizada. Sin embargo, el concepto ecuménico se contradice a sí mismo cuando pretende alcanzar unidad en la diversidad mediante el ejercicio de cierto tipo de creencias que no son las creencias que encontramos en la palabra del Señor. Pero vamos a examinar al ecumenismo más acuciosamente con algunos detalles de introducción aún. ¿Qué es una herejía? Tenemos que determinar qué es una herejía o también llamado apostasía, que veremos al final. La herejía consiste, tome nota, en ideas o conjunto de ideas religiosas contrarios a los fundamentos de la doctrina cristiana y que son rechazados por la autoridad de la palabra de Dios. Mire lo que dice Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ahora, la unidad de la iglesia ha sido amenazada por diferentes rupturas herejes en toda la historia del cristianismo. Por lo tanto, es imposible que se haga la paz entre gentes sin paz. Es imposible que se predique el evangelio entre gente
que no cree en ello. Así como es imposible la unidad donde no hay unión. Es imposible la unidad entre las iglesias cristianas y las religiones que no admiten, tome nota, como norma y fundamento a la palabra del Señor. Primera gran pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué implicancias tiene el texto de Juan 17, 11, versículos 19 al 21? Que es un texto que se invoca de una manera no correcta con respecto a esta unidad ecuménica. Dice el texto sagrado: Padre Santo, dice el Señor, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Tome nota las palabras subrayadas. Mas no ruego solamente, dice ahí, por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Tomar nota que ahí hay 4 cosas importantes en esta oración del Señor. 4 cosas que no podemos evadir, 4 cosas que no podemos soslayar y dejar de lado. En primer lugar, el Señor está allí orando para que sean protegidos de los peligros de persecución y de los placeres que el mundo ofrece. Él dice: Padre, versículo 11, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Primera razón de esta oración. En segundo lugar, él ora también para que su fe, la fe de los discípulos, no sea contaminada y no se mezclara. Dice, para que también ellos sean santificados en la verdad y no en la mentira. En tercer lugar, el Señor va a orar por ellos, por los muchos, dice, que iban a ser suyos y que habrían de creer en Él en el futuro, en el porvenir. Y dice el versículo 20, ruego también, subrayado, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y en cuarto lugar, Él ora también por el bien y la unidad de sus discípulos. Le va a decir, para que todos sean uno, que también ellos sean uno en nosotros. Tome nota lo siguiente, ¿verdad que nada tiene esta oración, nada tiene que ver con la unidad de las religiones de este mundo? Más bien el Señor estaba orando para que no hubiese tal unión, la mezcla de la verdad con el error, la mezcla de los falsos con los verdaderos, la mezcla de la mentira con la verdad. Por eso el Señor está orando. No está orando por la unión de las religiones. Tomar nota de eso, porque a veces cuando hacemos mala hermenéutica, mala interpretación, mala exégesis de un texto, se genera un pretexto para hacerle decir al pasaje lo que no necesariamente quiere decir. Pero en segundo lugar, hay un aspecto central derivado del texto de Juan 17, y pongo ahí como una glosa la unidad que no es aprobada por el Señor. En primer lugar, la unidad sí es algo deseable, pero el Señor Jesús claramente ordenó a sus discípulos que se unieran en la verdad, no, mis hermanos, en el engaño. El pueblo de Dios es santificado por la verdad, no por la unidad a cualquier costo. No, mis hermanos queridos. En segundo lugar, hay un detalle que debemos tomar en cuenta, hermanos y amigos. Desde el comienzo de la historia humana, fíjese, desde el comienzo de la historia de la humanidad, desde el comienzo de la historia bíblica, permítame, cada vez que los seres humanos se han unido mediante el engaño y no mediante la verdad, las consecuencias han sido muy, pero muy desastrosas. ¿Tenemos algunos ejemplos? Sí. Adán y Eva, fíjese. Nuestros primeros padres se unieron y concertaron para desobedecer a Dios. En tiempo de Noé, la gente se unió en corrupción como un modo natural de vida.
Los hombres también se unieron una vez para construir una torre, la Torre de Babel. La gente de Sodoma y Gomorra se unió también en concupiscencias para pervertirse sexualmente y cometer además muchos otros pecados. Desde los comienzos, en el huerto del Edén, la naturaleza del hombre nunca ha cambiado. Y viene una pregunta dentro de esta aplicación. ¿Qué tiene que ver esto con el actual ecumenismo? Esta es una oscura historia, hermanos, que está volviendo a repetirse. ¿Cómo así? Mire, el antiguo imperio romano de Constantino está intentando levantarse nuevamente con más fuerza que antes, pero esta vez bajo este tema un poco inocente: unidad en la diversidad. Un lema que puede vender, tiene mucho marketing, unidad en la diversidad. Pero tome nota que eso es una sutileza muy seria. En la antigüedad se dio esta situación, fíjese, de este tipo de unidad en la diversidad. En Hechos 4:26 dice que se unieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra su Cristo y contra el Señor y contra su Cristo. Unidad en la diversidad. Eran religiosos, eran políticos que se juntaron contra el Señor. Y es exactamente lo que está aconteciendo en este tiempo también. Más atrás, en el Salmo 2:1-2, mire lo que está diciendo y lo que va a acontecer. Este es un salmo mesiánico, por si acaso, de cosas que van a acontecer en el futuro. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? O sea, se juntan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, ¿ve? Otra vez. Y los príncipes otra vez. Consultarán unidos contra quién otra vez. Contra Dios y contra su ungido, mis hermanos. La historia se va a volver a repetir, usando la religión, usando principios espirituales contra el mismo Señor y contra su palabra. Pero en cuarto lugar, ¿por qué es que se opondrán abiertamente los hombres a Dios en los últimos días, mis hermanos? ¿A qué se debe esta situación? Aunque somos sinceros, ya están siendo engañados por el príncipe de la mentira, como veremos casi al final. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, tome nota, el cual engaña al mundo entero. Esa es la característica del diablo, de engañar sutilmente en la política, en la religión y en todas las disciplinas de este mundo, aún en el ámbito moral. Es el engañador, queridos hermanos y amigos. En quinto lugar, ya se están asociando simplemente para reconstruir su antiguo imperio, una iglesia extraordinariamente organizada, en lugar, obviamente, de buscar el reino de Dios y su justicia. Van a decir los que practican el ecumenismo, estamos adorando a Cristo. La pregunta es, ¿acaso bendice a Cristo quienes han cambiado o abolido la ley de Dios, la palabra del Señor, los principios que norman nuestra fe, nuestra conducta, que norman nuestra creencia y aún nuestro comportamiento? Por eso es que el Señor Jesucristo va a decirles un día, no todo, ¿ves? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Qué interesante, hermanos, a estas alturas, aplicando esta verdad. Pero también, en sexto lugar, las iglesias cristianas, por si acaso, hermanos, sí promueven la unidad de los creyentes convertidos y obviamente nacidos otra vez, pero no con las estrategias encubiertas del ecumenismo religioso, sino más bien como lo dijo el Señor. ¿Cómo lo dijo el Señor en el mismo capítulo 17? Yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. ¿Pero para qué más? Para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos, como también me has amado. Qué interesante, hermanos míos, esta pregunta tan latente para nosotros hoy en esta dimensión. Las implicancias entonces que tiene este texto que ha sido mal entendido también. Llegamos a la tercera pregunta. ¿Qué diferencias tenemos con el ecumenismo actual? ¿Qué es lo que marca, por decir así, las distancias entre el ecumenismo actual y el cristianismo bíblico? Hay varias diferencias, pero hay 4 cardinales, 4 diferencias importantísimas que debemos tomar en cuenta. La primera diferencia le llamamos, perdón, la diferencia bíblica y teológica. ¿Cómo así? Bueno, mis queridos hermanos, usted se va a percatar que los creyentes no tomarán en consideración la unión con ningún grupo que no suscriba ciertas doctrinas básicas emanadas de la palabra de Dios. Por ejemplo, la doctrina de la autoridad suprema de la Biblia como fuente de fe y conducta cristiana. La divinidad de Jesucristo, incluyendo sus milagros, su muerte expiatoria y su resurrección corporal. Eso no se canjea, hermanos. La salvación como obra sobrenatural que le acompaña a la regeneración, la justificación y la santificación mediante la fe en Cristo Jesús. Esa doctrina no se cambia. La segunda venida de Cristo, hermanos queridos, como una doctrina fundamental de la fe cristiana. El ecumenismo no cree en esto. Por lo tanto, allí tenemos la primera gran diferencia desde el punto de vista bíblico y a la vez teológico. Pero en segundo lugar, hay una segunda diferencia a tomar en cuenta. La diferencia eclesial. Los cristianos no consideraremos la unión con grupos que no compartan su doctrina fundamental de la iglesia. ¿Cuál es? Como iglesia universal, es decir, el sacerdocio universal del creyente que no requiere de otros intercesores, que no requiere de otros mediadores, que no requiere de otros sumos pontífices para poder llevarle a la presencia del Señor. Se debe más bien prestar atención a temas que tienen que ver con el propósito y la estrategia de la iglesia y a qué grado, hermano, y en qué grado la iglesia se puede envolver en lo social o político, que es el énfasis de estas agrupaciones y la relación que puede haber también entre el Estado y la iglesia, donde hay cierto coqueteo también en ello. Y en esto diferimos diametralmente también, la diferencia eclesial. Pero hay una tercera diferencia, la diferencia evangelística y misiológica. Y hay una pregunta frente a esto. ¿Realmente cuánta eficacia tiene el movimiento ecuménico en la evangelización y labor misionera del mundo? Mientras las iglesias cristianas invierten recursos en estos 2 grandes ministerios, 2 ministerios claves en su crecimiento y en su avance, evangelismo y misiones, los ecuménicos no evidencian ni crecimiento ni progreso en estas 2 áreas. Su fracaso en el área de las misiones en particular es muy significativo, mis hermanos, muy significativo. Ahora, la diferencia eclesial, la diferencia bíblica teológica, la diferencia evangelística y misiológica le complementa una cuarta diferencia. Le llamamos la diferencia escatológica. ¿Qué queremos decir con eso? Que al no creer en la segunda venida de Cristo, genera algo. ¿Cuál es entonces el fin último del movimiento ecuménico en esta tierra? Ellos sostienen que todo ha de culminar en una paz mundial, que en medio del caos que hay va a haber un orden, una paz, una prosperidad, pero creada, dicen ellos, por las instituciones e iglesias que la conforman, que conforman el ecumenismo, Ahora bien, eso es un mito, hermanos.
que la sociedad vaya mejorando por el esfuerzo, pero creado por las instituciones de seres humanos. La Biblia dice que no es así, hermanos. Cristo es quien vendrá un día para poner orden en medio del caos, para poner la paz en medio de las batallas, para poner realmente el orden que realmente vale la pena tener, pero lo pone Cristo, no las iglesias. Este movimiento ecuménico no cree en el retorno inminente de Cristo. No creen las cosas del panorama escatológico que estamos viendo. Ellos creen que esto va a ir mejorando paulatina y progresivamente por el esfuerzo de los hombres, por el esfuerzo de las instituciones, en particular de las iglesias comprometidas con el ecumenismo. La Biblia dice que no es así necesariamente. Cuando digan paz, paz, ten cuidado, dice la Escritura también. Pero hay una cuarta pregunta, que prácticamente la pregunta de aplicación frente a esta realidad. ¿Qué peligros y advertencias hay frente al ecumenismo hoy? Hay un texto de referencia que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, lo que estamos en la ruta del Señor, estamos en el deber de despertar a aquellos que están siendo engañados. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, subrayado, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Ahora bien, si bien Pablo no ignoraba las maquinaciones de Satanás, fíjense, hermanos, la iglesia sí lo ignoró por completo. Y hoy el enemigo está sacando gran ventaja y tiene la gran mayoría como víctima de estas maquinaciones a las cuales los creyentes, mucha gente de iglesia, no ve y no discierne y han caído en las garras de este ecumenismo también. Pero en segundo lugar, hermanos míos, es el tiempo también en el que mucha gente no recibirá la palabra de Dios, aún siendo creyentes, pero sí aceptarán las fábulas. ¿Cómo así? Pablo a Timoteo le dice en la segunda carta, en los versículos 3 y 4 del capítulo 4, porque vendrá, dice, tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sí, mis queridos hermanos y amigos, sí ha llegado el tiempo de los indoctos. Sí, mis hermanos, nos estamos acercando a esos tiempos en que la gente no Señor, se han entenebrecido, se han hecho ignorantes en el buen sentido de la expresión, desconocen la revelación del Señor y obviamente están corrompiendo el evangelio de Cristo y solamente están agradando a los hombres y no al Señor, mis hermanos. Es un momento de detenernos y reflexionar frente a esta realidad. Pero en tercer lugar, ya iba el texto referente de este tema. Desde una perspectiva espiritual, el ecumenismo es parte del misterio de iniquidad, según 2 Tesalonicenses 2:7. El misterio de la iniquidad es una de las raíces amargas de la apostasía. Tome nota de eso. A pesar de la difusión que se le da al ecumenismo hoy, mucha gente de iglesia, muchos cristianos están desconociendo por completo el origen de este movimiento, como así también desconocen sus propósitos viles. En primer lugar, dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio.
Ahora bien, ¿qué es el misterio de iniquidad del cual quizá usted ha escuchado? El concepto básico y fundamental, misterio de la iniquidad, es la operación de Satanás, tome nota, para engañar al mundo después de la muerte de Cristo. Tome nota la palabra fuerza, engañar, engañar al mundo. A partir de este versículo se suceden otras expresiones sinónimas de mentira, engaño y falsedad. Fíjese, por ejemplo, en el versículo 2, miren las palabras subrayadas, porque esto es un tema, esto para dedicarle mayor tiempo, ya nos va a ganar el tiempo. Dice, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por tres cosas, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Dice, hermanos queridos, que no nos debe mover cualquier espíritu sin profecía o revelación falsa. Tampoco por palabras, rumores o declaraciones confusos. Tampoco por cartas o documentos apócrifos, que son las cosas que están pululando, hermano, en el ámbito religioso, en el ámbito místico, en el ámbito espiritualoide, hermanos. Fíjese más, dice el versículo 3, mire la palabra fuerza, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Y entonces tenemos que definir qué es la apostasía. Es la última y gran rebelión, que consiste en ¿qué? Otra vez ve, en el modo engañoso o falso de pensar para torcer la palabra de Dios y abandonar la fe que se tenía. Tome nota, sopese cada expresión. Última y gran rebelión, que consiste en el modo engañoso o falso de pensar para torcer la palabra de Dios y abandonar la fe que se tenía. Ahora, tome nota la palabra fuerza que estoy incidiendo, el engaño, la mentira, la falsedad. Dice, ve, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. Dice el versículo 10 más, y con todo engaño, ¿ve? Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, ¿ve? Para que crean la mentira. Queridos hermanos, aunque para muchos puede ser esto un poco paranoico, y esto por desconocer la escritura y el ignorar aún la historia de la religiosidad o de las religiones, tenemos la necesidad de compartir lo que realmente es este movimiento vil, perverso, engañoso y errado también. Voy cerrando. He aquí el ecumenismo como evidencia de una iglesia apóstata. Habíamos empezado con San Pedro y San Pablo. Ahora, de vuelta con Pedro. ¿Ustedes se imaginan, hermano, a Pedro escribiéndole otra vez a los creyentes diseminados por todo el mundo, dándoles un consejo, que se unan en oración en todos los pueblos que lo rodean? ¿Ustedes se imaginan eso, hermano? No. Pedro les enseñó a que estén preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón del evangelio. Pedro quería más bien que fueran buenos vecinos y tengan una buena manera de vivir, pero siempre dispuestos a proclamar la excelencia de aquel que los llamó de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. Mientras Pablo en el Areópago, hermanos, allá, respetuosamente, sí, les hablaba a varias personas de diversas culturas, de diferentes contextos, de diferentes filosofías, pero les predicó el evangelio, llamando a todos a arrepentirse y a creer en aquel hombre con mayúsculas que fue enviado por Dios y que lo resucitó de la muerte, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Pablo era un buen siervo, pero no llamó a los atenienses como hermanos y hermanas, ciudadanos y ciudadanas. No,
ni les pidió que orasen con él tampoco. Si Pablo y Pedro fueran informados, permítame, si Pedro y Pablo hubieran sido informados del día de oración y ayuno dirigido a los creyentes de todas las religiones del mundo, se preguntarían, ¿es esto cristianismo bíblico? Y la respuesta de ellos y nuestra también es, en absoluto, eso no es cristianismo bíblico, mis hermanos. Y a estas alturas de nuestra vida, y a esta altura de nuestro caminar en el Señor, es importante discernir los tiempos en los cuales vivimos. Queridos hermanos, estimada congregación, pongo un alto, leamos la palabra del Señor, acerquémonos a Él y pidámosle discernimiento para caminar en novedad de vida, al amparo de su gracia y al amparo de su amor. Amén. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has hablado, nos has dado claridad con respecto a este movimiento que está generando confusión en el ámbito de la fe cristiana. Ayúdanos, Señor, a tomarnos de ti, a mirarte a ti y no mirar circunstancias ni enseñanzas falsas, Señor, porque así te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Hay que reflexionar al respecto para no incurrir en el error y resalto lo que dijo el pastor, hay que leer la Biblia, hay que estudiar, no hay que desaprovechar, ¿no? Hay que desaprovechar las preparaciones, las capacitaciones que se dan.